Buenos días a todos. Nos vamos a permitir presentar a nuestro compañero, colega, el doctor Homero Ávila, con respecto a su trayectoria. Este libro es un libro colaborativo del cuerpo académico en antropología. Adelante, Sergio. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por la espera en la presentación del libro, ya que estamos hablando de todas estas micropolíticas y micromomentos. Bueno, les agradecemos la espera para la presentación del libro. Este es un trabajo colectivo que se llama Con el Trabajo Vivo y en Familia Sigo, Comunidades Mayas y su integración a los circuitos migratorios y de trabajo en Quintana Roo. Coordinado por la doctora Alicia Sierra, quien daré brevemente una semblanza curricular. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera del Sur y doctora en Antropología Urbana por la Universidad Rovira y Virgil. Es líder del Cuerpo Académico de Estudios Antropológicos del Circuncaribe y es autora de diversos libros, artículos, así como ha liderado proyectos de investigación en los cuales se reflejan los resultados, como lo es en este libro. También nos acompañan para la presentación el doctor Homero Ávila, que es doctor en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, es investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana y es coordinador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la misma universidad. Ha tenido investigaciones sobre políticas públicas de la cultura, centrada en las interacciones entre actores de la sociedad civil organizada y áreas de la administración cultural. Se interesa también por el estudio de las juventudes, desde los enfoques culturales y de la antropología social, y bueno, de las culturas juveniles. Es profesor de la maestría en estudios de la cultura y del doctorado en ciencias sociales, ambas pertenecientes a la Universidad Veracruzana. Su más reciente publicación es el libro Voces y Rostros de la Colonia Francisco y Madero de Jalapa, en coautoría con Juan Alejandro Rodríguez Hernández, y le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento a participar en las actividades del 9º Congreso de Antropología desde la Frontera Sur. Gracias, doctor Homero, gracias, doctora Alicia. Le cedemos primero la palabra al doctor Homero Ávila y posteriormente a la doctora Alicia Sierra. Adelante. Bueno, de entrada, muy buenos días. Estoy muy agradecido y muy contento de colaborar con ustedes, como siempre. Debo de anticipar una especie de disculpas porque tengo unos perros que, como quizás lleguen a oír, son muy activos de pronto, ¿no? Pero bueno, el propio libro tiene, por cierto, un capítulo que habla de esta relación entre animales humanos y no humanos, y creo que ahora con el confinamiento se han, digamos, hecho más intensas estas relaciones, dado que confluimos, en este caso, en mi casa, con una cantidad de perros y de gatos. Así es que a lo mejor la disculpa no era necesaria viéndolo desde ese punto de vista, sino es parte de la ecología de la vida cotidiana y virtual, ¿no? Como la que pasamos ahora. Con el trabajo vivo y en familia sigo, comunidades mayas y su integración a los circuitos migratorios y de trabajo de Quintana Roo, que es el libro que ha coordinado la doctora Alicia Sierra, quien saludo con mucho gusto también. Lo pienso presentar no tanto como un análisis del contenido, que digamos esta invitación está abierta, que ustedes recorran los 9 capítulos, sino más bien como una especie de posibilidad de líneas que nos permitan platicar o que puedan serles de utilidad para la gente que está asistiendo en este momento a la presentación y para cualquier persona que se acerque en su momento también a la lectura del libro, ¿no? De entrada yo, bueno, he dicho, voy a repetir algo que ya se comentó, que es producto este libro del trabajo colectivo, es decir, del trabajo colegiado al interior de los cuerpos académicos y en este caso de una línea muy particular que son estudios antropológicos del Circuncaribe. Esto me parece importante decirlo, dado que, digamos, el mundo de la academia en el presente nos, digamos, impulsa a este tipo de, no recientemente necesariamente, sí, no necesariamente en los últimos tiempos, pero sí durante ya los últimos años, y cada vez se manifiesta, creo yo, de una manera mejor, a trabajar en colectivo, es decir, a producir
conocimiento a partir de líneas generales, y en este conocimiento, y esto es una cuestión importante del libro, lo que se publica sea también parte de las nuevas visiones que nuestros cuerpos académicos tienen cuando están vinculados, en este caso, a posgrados. Y lo digo porque hay trabajos en este libro, producto de estudiantes egresados, en este caso mujeres, de la maestría en antropología aplicada. Y yo creo que allí es una invitación entonces a ver también la novedad con que los nuevos investigadores miran y estudian la diversidad que nos presenta en este caso el libro. El libro es, para mi entender, una ventana o muchas ventanas de distintos niveles de realidad, desde lo local comunitario hasta enfoques un poco más amplios, más macro, de lo que ocurre en una relación, digamos, económica o industrial como el turismo y la cultura a nivel de comunidades y de una serie de sujetos sociales, como son desde individuos, ¿no? Estudiantes, por ejemplo, o trabajadores de la industria del turismo, hasta actores colectivos más amplios, como pueden ser aquellos de carácter gubernamental o incluso globales, ¿no? Porque fíjense, ahí tenemos, por eso explica muchísimo el capítulo 1 donde, que elabora la doctora Ligia Sierra, el enfoque, digamos, global, local, o local, global, o glocal, como también lo ha unido en su momento algunos de los autores. Es decir, tenemos en estas ventanas la posibilidad, según los capítulos que vamos recorriendo, de mirarlo desde enfoques más bien macro, de arriba hacia abajo, de aquellas estructuras, digamos, que producen un tipo de orden social, en este caso a nivel, por ejemplo, regional, pero ligado a la globalización. Claramente el turismo cultural es una de las, digamos, formas en que la globalización está más fuerte o más presente, no solo en los imaginarios, en las dinámicas económicas entre naciones y al interior de naciones, más en una como lo es nuestro país, que ha volcado, ¿no? Parte de su actividad económica en las últimas décadas hacia la economía, digamos, del turismo cultural. Entonces, esta dimensión, digamos, global es fundamental pensarla, no olvidarla, aunque hagamos trabajos de carácter más bien micro o etnográfico, es decir, más localizados. De allí la relación local-global, y como dicen los autores de estas teorías, lo global solo se puede estudiar en lo local, ¿no? Es donde podemos ver su relación, sus efectos, sus formas de ordenamiento o reordenamiento. Y uno podría verlo como una relación necesariamente de poder o vertical, donde lo global, digamos, modela lo local, pero donde habría que, de alguna manera, y este libro es una invitación que creo que nos hace el libro, o es la invitación que también yo podría hacer a ustedes cuando revisen este material, a pensar que la relación global-local no necesariamente es una relación vertical o no en todo momento, sino que encontramos formas al estilo gramsciano de contrapoder sobre esa hegemonía de lo global en lo que puede ser en la industria del turismo. ¿Por qué? Porque en el libro vamos a encontrar esos actores y esos casos que nos van a decir, aquí hay otras lógicas. No todos están enganchados al turismo de una manera total. No siempre el turismo, digamos, capitaliza o no de una única manera, digamos, extractivista las dimensiones culturales, las dimensiones, digamos, que el turismo cultural conlleva, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la organización social, a nivel de las formas de organización familiar para el trabajo, a partir de, por ejemplo, de cómo el turismo también puede ser entendido como un fenómeno que permite hacer parte de las estrategias de sobrevivencia, de desarrollo, migración para el trabajo en el turismo. Entonces podría ser o debe de ser, digamos, también visto desde esas formas alternativas digamos, alternativas de uso por parte de ciertos grupos o sectores sociales. Y aquí es muy importante, creo, y el libro lo refleja muy bien, dos tipos de sujetos que la antropología, digamos, ha venido trabajando desde hace algún tiempo y que es muy importante recuperar. Por un lado, digamos, el papel, el rol, la dimensión del trabajo de la mujer o de las mujeres para la cuestión del orden familiar, para la cuestión de la generación
de recursos económicos para las tareas de cuidado. Es decir, este tipo de sujeto social tan importante que tendríamos o que podemos ver acá, algunas miradas, digo, pues son como ventanas, de ese quehacer de reelaboración y rol de las mujeres, por un lado, y por el otro, de los jóvenes. Los jóvenes que también están, digamos, sobre todo de los jóvenes que pertenecen a comunidades fuertemente mayas, digamos, es decir, jóvenes de alguna manera mayas, ¿no? De muchas maneras mayas, o de una manera muy particular, donde el peso de lo maya es muy significativo, y de ahí el trabajo antropológico, que se suman a estas dinámicas de migración, de trabajo, de educación, pero con otras visiones, con otros proyectos. Es decir, que no son solamente, pues podríamos pensar en términos muy generales, que la relación globalización, industria turística, trabajo en la industria turística, es una, digamos, en un sentido muy marcado, es una especie de relación de poder donde el turismo, digamos, impone las formas, y a partir de ciertas lógicas de contratación o de explotación de fuerza de trabajo local, es justamente eso, ¿no? Explotador del trabajo, sobre todo mal pagado, precarizado, un tipo de trabajo, digamos, que no requiere de un perfil profesional tan amplio, ¿no? Orientado sobre todo a la terciarización, a los servicios, que sin embargo, y ese es el punto, pues, no la lectura debe ser nada más vertical, y ese es uno de los tinos del proyecto. Sin embargo, también se puede convertir en estrategia, en palanca para formas de desarrollo local, para maneras de reelaboración cultural, por ejemplo, para procesos de revitalización, donde las juventudes son capaces de organizar, bueno, son capaces, lo podemos ver en el libro, proyectos que, digamos, a nivel de asociaciones civiles, o lo que también se conoce como digamos, sociedad civil organizada, presentan frentes, ¿no? Frentes de organización que toman lo local y la cultura local como formas del desarrollo en beneficio, digamos, de las propias comunidades, y no necesariamente o no únicamente bajo lecturas de relaciones de poder global, local, o, digamos, jerarquizadas, ¿no? Sino que también hay esas otras, digamos, pueden ser leídas porque eso pretenden, como alternativas, y les encontramos como tales en los discursos de quienes impulsan estas, por ejemplo, los colectivos que están orientados al turismo local como empresas culturales, ¿no? De carácter comunitario. Podemos leer ahí discursos que apuestan por otra forma de turismo, estando en la gran región de turismo de este país. No es cualquier cosa, estamos donde las relaciones alrededor, económicas, políticas, sociales, culturales, alrededor del turismo, digamos, son inevitables, porque es tanta el poder de la política, digamos, y de la industria turística en la región, que sin embargo puede también, digamos, moldearse de otras maneras. Esto yo creo que es una invitación importante, porque lo que la antropología nos permite acá entonces es mirar, si bien lo macro, y no necesariamente entendido como un poder absoluto, sino negociado desde lo local. Entonces, eso creo que me parece muy importante. Desde luego, esto también hace que este libro sea un trabajo oportuno. Digamos, estamos en un momento, digamos, de carácter federal, en nuestro global, en nuestro país, de un impulso quizá como no se había visto en muchísimo tiempo, nunca, a partir de la construcción de los proyectos federales, y en particular el Tren Maya, que es como la corona del proyecto, digamos, de desarrollo económico del gobierno federal. Entonces, este tipo de trabajo se hace muy importante, porque además es un trabajo que, como bien se anuncia en el libro, refleja dos tipos de información. Una, que es básicamente la presentación de avances de investigación a partir de trabajo de campo, y trabajo que documenta, documentación digamos, de actualización teórica, bibliográfica, este tipo de fenómenos, ¿no? Estas dos, digamos, como fuentes permiten tener este diálogo que yo estoy pudiendo hacer
porque la invitación es a tener nociones teórico-conceptuales, pero funcionando, ¿no? O más bien articuladas digamos, a otro tipo de información valiosa como es la etnografía. El Tren Maya, entonces, pues, es quizás, ¿no? Se adelantaron ustedes al Tren Maya, digamos, ¿no? Es oportuno en esa medida. Antes de llegar el gran proyecto federal, ¿no? Regional, ¿no? Que va a comunicar y que ya está incentivando formas de trabajo y que va seguramente a agudizar las formas de migración, por un lado, las formas del trabajo tal como están siendo ahora, desde luego la presencia del turismo y los efectos del turismo, no solo en lo económico. Ustedes tienen, digamos, una mirada, una visión en este libro que nos va a poder pensar en un antes y un después de todo este gran fenómeno que se va a potenciar o se está potenciando ya con lo que es el Tren Maya. Es decir, vamos a tener una mirada quizás en el continente importante por la confluencia de estas formas, de una forma de lo que ha sido el turismo en nuestro país, con un nuevo proyecto que además que está enganchando, o esa es la idea, engarzando lo que sería la región de la cultura maya. Ahí van a tener elementos, por supuesto, para discutir, va a ser referente para que los nuevos investigadores, digamos, puedan tener conocimiento casi de un antes y un después, porque además el libro, debo de decir que creo que hay dos capítulos, el capítulo precisamente de Xóchitl Ballesteros y el del maestro Julio Tedi, que pueden verse dialogando. Son capítulos que nos hablan de etnografías, ¿no? Tienen una particularidades distintas estas etnografías, ¿no? De hecho, tienen búsquedas distintas, ¿no? Por un lado, el rol o el nuevo rol de la mujer ante la migración por cuestiones laborales en el mercado turístico, por un lado, y por otro, digamos, una descripción, ¿no? Digamos, una etnografía más descriptiva del doctor Julio Tedi de dos comunidades mayas, digamos, plasmadas, y eso me parecía bien interesante, en un tipo de escritura, en un tipo de narrativa, digamos, clásica, donde podemos encontrar formas, o sea, nos hacen pensar y recordar las etnografías de hace décadas, donde lo que nos presentaban eran cómo, a nivel descriptivo, la imagen de cómo es una sociedad, cómo está organizada, cuáles son los elementos culturales que unen, ¿no? entre los identitarios a estas comunidades. Sin embargo, por eso digo, puede dialogar con el trabajo de la doctora Xóchitl. Sin embargo, no son etnografías que fijen una realidad, sino que la dinamizan. Da pistas, nos ofrecen pistas para ver el cambio cultural. Y esta es la otra gran perspectiva del libro, el cambio social y cultural. En el libro lo que tenemos son 9 trabajos, que son a su vez 9 ventanas sobre un mundo unido por la región, por la actividad turística, por la migración y el trabajo en el turismo, pero con dinámicas que, otra vez, que insisto, tienen distintas, digamos, racionalidades, formas de presentarse, formas de organizarse, que en algún caso incluso, como lo podemos ver en otro de los capítulos cuando se habla de la interculturalidad en la región, lo que tenemos son posibilidades de proyectos distintos, enfrentados, negociándose, digamos, procesando, gestionando el conflicto, ¿no? Es decir, podemos ver, acercarnos a la complejidad que significa, digamos, una región que está instaurada, o que se está dinamizando constantemente en una región como la región, digamos, del corredor turístico. Un corredor turístico que, insisto, no puede quedarse al margen de una dinámica económica fundamental como es la industria del turismo. Y por eso es importante que ante estas formas, digamos, etnográficas más localizadas que he comentado, también podamos verlas, entenderlas dentro o articuladas, ¿no? O en relación de coyuntura con estas otras dimensiones más amplias de lo global, de lo local, de aquellas grandes estructuras que digamos, impulsan cambio social y cultural
como son las políticas públicas del turismo. En el trabajo encontramos también un capítulo de la doctora Bonnie Campos, donde nos plantea justamente que no podemos, digamos, no pensar en que el turismo no es algo que cayó de cualquier lugar, sino de que es una acción planificada con actores de distinto nivel que van otra vez desde aquello que no se ve, que podría quedar en el nivel de lo global, de lo estructural, pero que, digamos, no es, y esto es un mérito antropológico, pero que podemos ver a partir de bajar preguntas sobre realidades, por ejemplo, en este caso del trabajo de la doctora Bonnie, en lo que sería, por ejemplo, Mahahual. Y ahí tenemos puntos claves, no son cualquier comunidades, ¿no? Si tenemos trabajos de campo en comunidades que son significativas porque están representando, digamos, están concentrando lógicas, proyectos y actores en tensión constante. De allí que, por ejemplo, en el caso del trabajo de la doctora Bonnie, la noción de resiliencia sea importante, dado el ruido, digamos, el conflicto en el que viven cualquiera, por lo que podemos ver incluso en el libro anterior, pero seguramente vamos a ver, se está viendo en el Congreso, y lo que vemos, digamos, en mucho trabajo de campo hoy en día en los últimos años, la cantidad de situaciones críticas, no solo del capitalismo, o el capitalismo centralmente, críticas, digamos, estas sociedades y estas situaciones históricas por violentas. Entonces lo que tenemos acá es la idea de la resiliencia como una alternativa, como una posibilidad, como una estrategia para buscar reconquistar, diríamos, o reconstruir o apostar por, si no la forma armónica ideal que uno podría tener de una comunidad, sí al menos como unas maneras de dar pasos hacia cierta forma de orden que, digamos, vuelva a tener o a generarnos condiciones de convivencia menos dramáticas y menos, digamos, como destejedoras de nuestro orden social, de nuestra vida sociocultural, a nivel sociocultural. Entonces, lo que yo creo que es importante para comentar con ustedes, ¿no? Según mi manera de haber leído el libro, es que tenemos aquí, podemos tener ciertas claves para leer el libro a partir de una relación específica con una gran dinámica económica, como es la industria cultural y la cultura, los cambios culturales, las transformaciones, que no son solamente cambio cultural en un sentido de borramiento y de actualización de cultura, sino que también de resistencias y también de propuestas, digamos, digamos que incluso podrían capitalizar en el mejor de los sentidos la presencia de la lógica de esta industria turística, pero también la relación entre, no solo entre industria turística y cultura, sino también en relación con el trabajo, con formas de trabajo, la migración, la experiencia escolar, en el sentido de la interculturalidad, las nuevas formas de organización al interior incluso de las comunidades tradicionales, nuevas formas de organización a nivel de un actor colectivo relevante en el mundo actual, que es las asociaciones civiles, ¿no? O ciertas formas de sociedad civil organizada, como pueden ser los colectivos de jóvenes, que es muy interesante para la reivindicación de lo propio, la relación entre la industria turística y las nuevas sensibilidades, es muy interesante, nuevas sensibilidades de carácter cultural, y de una manera más amplia, la industria turística y las otras políticas públicas que están por ahí, con esos otros actores, ¿no? Desde el actor, digamos, municipal al estatal y desde luego actores más amplios de la federación, otra vez volviendo a lo global. Entonces yo creo que esta es una cuestión importante. Este ordenamiento, digamos, de la realidad que puede ser macro, estructural. La otra parte, una cuestión más etnográfica, que son estudios de caso, ¿no? Estudios más bien micro, ¿no? Tenemos casos ahí como la partería,
digamos, las formas en que la partería se puede convertir, según la lectura del texto, en prácticas de resistencia, y esto va a implicar, desde luego, la vertebración de proyectos local comunitarios con sentido local comunitario, con la capacidad de ser la contraparte en términos de cultura de la identidad de una práctica y de una comunidad que lleva a cabo esa práctica y que defiende esa práctica y que consume, digamos, esa práctica o la impulsa, tanto como tenemos también cuestiones completamente novedosas, digamos, y que podemos ver en el libro, como es el tipo de relación entre lo animal no humano y lo animal humano, ¿sí? El tipo de rol que asumen, y esto es, digamos, vanguardia en términos temáticos, la relación entre los hombres, ¿no? y su nueva reglamentación con los animales. Es decir, el rol que pueden jugar los animales, o el reconocimiento del rol que han jugado los animales en la vida colectiva, en la vida comunitaria, que me parece que en ese sentido es una de las ventanas nuevas, pero también otro tipo de casos, en la segunda parte del libro, que es más bien de casos hechos por, digamos, investigaciones por estudiantes, el de los huertos de traspatio, ¿no? Como otras formas alternativas, digamos, ¿no? Entonces tenemos, digamos, me parece bien interesante en ese sentido, la complejidad que nos permitiría ver en conjunto el libro y los particularismos por capítulos, ¿no? Los tratamientos no tienen un mismo tratamiento teórico-conceptual, por lo mismo se acercan más en compartir metodologías, estamos muy cerca de la metodología, claramente de la metodología, del método etnográfico actualizado, con nuevas preguntas, con nuevos enfoques, con nuevas técnicas, y sobre todo actualizado en función de aquello que demanda la atención del científico social, en este caso, fuertemente antropólogos, o mayormente antropólogos, para responderse sobre fenómenos culturales no estáticos, dinámicos, conflictivos, complejos, que no evaden, digamos, sino al contrario, observar tensiones y relaciones de poder. Y yo creo que si desde ahí leemos el libro, digamos, seguramente vamos a tener una discusión que puede ser bastante atractiva e ilustrativa para los que nos acerquemos a este material. Dejo allí una serie de ideas. Vuelvo a agradecer a Ligia, a Xochitl, que están aquí presentes, que veo, y la saludo. Y bueno, quedamos abiertos para seguir platicando. Le damos la palabra a la coordinadora, la doctora Ligia Sierra Sosa, para que haga algunos comentarios en torno a esta presentación. Adelante. Voy a intentar ser breve tratando de respetar el tiempo, ¿no? Quiero puntualizar algo, ¿no? Los resultados de investigación siempre se piensa en que tienen que ser únicamente de los académicos, ¿no? De los que ya estamos dentro de las instituciones, y muchas veces se dejan a un lado, arrumbados allá en las bibliotecas, los resultados de los propios estudiantes, de los egresados de las licenciaturas, de las maestrías y de los propios doctorados, que no terminan de presentar esos resultados con evidencia palpable, ya sea digital o encuadernado, ¿no? Agradecer muchísimo al PRODEP, que nos dio recursos para el proyecto. La pandemia se cruzó. Queríamos hacer un trabajo más aplicado en las comunidades, organizamos con las comunidades, pero tuvimos que regirar o restablecer estrategias metodológicas para poder cumplir con este compromiso institucional y del cuerpo académico, ¿no? Y es lo que presentamos en este texto. Agradecer puntualmente a Laura, estudiante de la licenciatura de Antropología, que ya concluyó la tesis, la presentó con mención honorífica. Agradecida estamos con ella por haber hecho también el esfuerzo de escribir un capítulo que está dentro del texto. A los estudiantes egresados de la maestría también, porque no es lo mismo escribir una tesis que escribir un capítulo del libro, ¿no? El esfuerzo que realizaron para sintetizar y conectar con lo que estábamos delineando como forma de comunicación entre los investigadores y los egresados de los programas. Muchísimas gracias.
Y realmente a ti, Homero, agradecerte. Estamos en permanente comunicación con todos y aquí estamos. Continuamos, Antonio, con el siguiente libro. Muy amables.